En la avenida Davidson, a una milla al este de la intersección de la carretera 164 y la calle principal este, se encuentra la entrada al Parque Hillcrest, hogar de la ahora desaparecida base de misiles Nike, conocida por los locales de Waukesha, Wisconsin, como la antigua Torre de la Fatalidad de Hillcrest. Desde 1956 hasta 1964, el sitio activo albergó 8 misiles Ajax y Hércules que fueron lanzados a una milla al sur de la batería de la ubicación real. Ahora cubierta de maleza y en decadencia, sigue siendo el hogar del edificio de explosiones, los alojamientos de tropas, el depósito circular de agua y la torre de radar. Si buscas Nike Battery 74 en Google, puedes leer todo al respecto. Solía albergar 3 unidades del ejército de Estados Unidos durante sus años de operación y el 1 de agosto de 1964 fue designado inactivo. No hay documentación sobre por qué fue así, ya que la Guerra Fría no terminó oficialmente hasta 1991, después de la caída del muro de Berlín en 1989. Como vivía en Elm Grove, a solo 15 minutos de distancia, decidí ver si podía encontrar algunas respuestas por mi cuenta. Visité la biblioteca de Waukesha para ver si había más documentación sobre el sitio además de lo que ya estaba en línea. Lo bueno de ir realmente a la biblioteca es que muy raramente puedes encontrar microfichas en Internet. Y aunque puede ser tedioso, cuanto más profundices, más probable es que encuentres algo. Eso es exactamente lo que encontré. Una fotografía fechada el 31 de julio de 1964, un día antes de que el sitio fuera designado inactivo. Ese hecho me pareció extraño. Por lo general, cuando un sitio se retira, se desactiva, no se designa como inactivo. La fotografía que encontré era de los oficiales superiores y técnicos asignados al sitio. Después de un poco más de búsqueda, pude encontrar un nombre, Charles Gunderson, el oficial al mando de la base de misiles Nike. Después de un poco más de búsqueda y una visita a la oficina de registros públicos, descubrí que el señor Gunderson seguía vivo y viviendo en Waukesha. Decidí llamarlo. Una voz vieja y cansada contestó el teléfono e intentó ser lo más directa posible. ¿Charles Gunderson? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Wilcox, soy historiador del sureste de Wisconsin y me gustaría hacerle algunas preguntas sobre el sitio de misiles Nike, Batería 74. Hubo un largo momento de silencio. Me aseguré de que todavía estuviera allí. S.R. Gunderson podía escuchar la respiración laboriosa desde el otro lado. Charles, ¿estás bien? ¿Te llamé en mal momento? No tengo ni idea de qué estás hablando. Disculpe. Adiós. Colgó el teléfono. Intenté volver a llamar, pero nunca volvió a contestar el teléfono. Ahora, ¿estaba preocupado? ¿Estaba escondiendo algo? ¿Le había pasado algo? Verifiqué la información que me dieron y conduje hasta su casa para asegurarme de que estuviera bien. Estaba a solo 2 millas del centro de Waukesha. Lo curioso de Waukesha es que no hay una calle recta en ningún lugar dentro de los límites de la ciudad. La ciudad fue planificada alrededor de los antiguos manantiales termales que solían fluir y Waukesha solía ser una ciudad turística a finales de 1800. Pero tan pronto como los manantiales se secaron, también lo hizo el negocio, y Waukesha cambió de rumbo y se convirtió en una ciudad industrial, repleta de trabajadores de cuello azul que dirigían las fundiciones y fábricas dispersas por toda la ciudad. Entonces, debido al diseño de la ciudad, 2 millas fácilmente se convertían en 30 minutos de navegación por calles de un solo sentido y caminos sinuosos. Llegué a la casa de Charles, un incómodo rancho de ladrillos arenosos en la esquina noroeste de Garfield y Wilson. Le tomó unos momentos, pero Charles respondió a la puerta después de que toqué. Señor Gunderson. Soy Jonathan Wilcox, nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí? Me gritó. Lo siento, señor. Pude escucharlo respirar pesadamente por teléfono, solo quería asegurarme de que estuviera bien. ¿Qué demonios quieres? Quiero hablar sobre la antigua base de misiles. Hillcrest Park. Yo, no tengo ni idea de qué estás hablando. Tartamudeó. Por favor, vete. Señor, no quiero meterme, pero... Saqué una copia de la fotografía que adquirí en la biblioteca y se la entregué. Uno de los hombres en la fotografía estaba marcado en rojo con un rotulador. Ese hombre en la fotografía que he marcado en círculo es usted. Hice mi investigación antes de venir aquí. Usted era el oficial al mando. Solo quiero obtener un poco más de información para mi investigación. Charles miró la fotografía, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y sus manos comenzaron a temblar. Me miró y comenzó a negar con la cabeza.
¿Por qué? ¿Por qué no pudiste dejar esto en el pasado? Retrocedió hacia su casa y desapareció alrededor de una esquina, dejando la puerta abierta. Me quedé afuera desconcertado por sus palabras cuando de repente escuché un disparo desde adentro. Abrí la puerta de golpe y corrí alrededor de la esquina donde Charles había desaparecido para presenciar una escena horrenda. Charles había tomado su viejo revólver de servicio de un cajón de escritorio en su estudio y se había disparado una bala en la sien, salpicando sus sesos y cráneo por toda una estantería cercana, con su cadáver fresco ahora formando un charco de sangre donde yacía, sus dedos aún temblando y el olor a muerte, materia cerebral y pólvora ahora mezclado con el olor a moho de los libros viejos y el polvo para crear una aura vil que me impulsó de cabeza al pequeño baño amarillo al otro lado del pasillo. Limpié el vómito de mi barbilla mientras tropezaba de vuelta afuera y llamaba inmediatamente a la policía. Me retuvieron para interrogarme ya que era el único testigo. Después de varias horas, me dejaron en libertad después de declarar el incidente como un suicidio, así que conduje de regreso a casa en silencio. ¿Qué podría haber pasado que hiciera que Charles se quitara la vida? Las preguntas comenzaban a acumularse y no obtenía respuestas para despejarlas. Al día siguiente, comencé el arduo proceso de entrevistar a los vecinos sobre Charles. Todos con quienes hablé en el vecindario solo tenían palabras amables para decir sobre él. Era un viudo de 15 años, sirvió en la Segunda Guerra Mundial y en Corea. Pero cuando mencioné Hillcrest Park y la antigua base de misiles, el ambiente cambió repentinamente. Los rumores eran abundantes y de varios colores. Los ancianos simplemente decían que era un vestigio de la Guerra Fría cuando la carrera armamentista estaba en su apogeo. Algunas personas decían que era una base para trabajos más secretos. Un tipo incluso sugirió que solían experimentar con criminales de guerra en el edificio de explosiones, otro contó historias de que era una segunda Guantánamo, otro pensaba que era uno de los muchos puestos de vigilancia para espiar a los estadounidenses. Cualquiera que fuera la verdadera naturaleza de la antigua torre de Hillcrest, estaba decidido a descubrir sus secretos. Si no sabes qué buscar, fácilmente puedes pasarlo por alto. Un letrero de madera, oculto por los árboles y arbustos circundantes, marca la entrada al Parque Hillcrest. El camino es un camino de tierra que se asemeja más a una entrada de servicio o mantenimiento del parque que a un parque. Los parques en el sureste de Wisconsin son cuidados meticulosamente, por lo que ver una entrada al parque que parecía estar destinada a ser olvidada me hizo sentir escalofríos, y era pleno día. Conduje lentamente mi vehículo alrededor de la curva y pasé por los viejos cuarteles, la torre de radar, la que en realidad se llamaba la Torre de la Fatalidad, y estacioné mi auto junto al edificio de explosiones y el depósito. Salí y tomé algunas fotos de los terrenos descuidados y me reí de algunos de los grafitis más conmovedores, especialmente el que me instruía a quién llamar si necesitaba pasar un buen rato. Comencé primero documentando los cuarteles y su condición actual. La puerta había sido retirada hace mucho tiempo, probablemente por vándalos o niños que necesitaban un lugar fresco para pasar el rato. Como sospechaba, el interior coincidía con el exterior, deteriorado, oscuro, con moho y cubierto de grafitis. Escuché algo de movimiento en el rincón más alejado, pero resultó ser solo una ardilla. Dejé los alojamientos de tropas y documenté la antigua Torre de la Fatalidad en sí. No quedaba mucho de ella más que su armazón de hierro. Pero algo en el hecho de que aún estuviera en pie me dio una sensación escalofriante. De todas las cosas que aún resistían el paso del tiempo, desde que la base fue marcada como inactiva, la Torre de la Fatalidad parecía ser la única que desafiaba el envejecimiento, como si alguien la hubiera estado cuidando todos estos años. Sobresalía, como un dolor de muelas estéril y azul. Ninguna de la pintura se estaba descascarando y no había signos de óxido o deterioro excesivo. Subí la escalera hasta la cima y la vista desde la cumbre era espectacular. Se podía ver hacia el valle de Bauquesa y casi hasta la enero de 43. De repente, escuché un eco leve. Si ves fotos de la Torre de la Fatalidad, notarás que hay un tubo grande que es el soporte central de la estructura. Inicialmente pensé que era solo eso, pero estaba hueco, y no pude ver el fondo cuando miré hacia abajo, lo que significa que debía haber bajado bastante. El eco venía desde lo más profundo. Ahora, no soy ni de lejos naturalista ni especialista en animales, así que simplemente asumí que era algún bicho que se había quedado atrapado, y había caído hasta el fondo, y simplemente esperaba allí para morir. Traté de no prestarle atención, pero había un sentido suplicante en ello como si supiera que estaba aquí arriba y sabía que podría liberarlo. Cuanto más lo escuchaba, más sonaba casi humano. Supuse que debía estar interpretando el sonido que estaba escuchando,
pero juro por Dios que sonaba como si estuviera clamando una palabra, o algo así. Y de la nada, escuché un grito. Mi mente automáticamente imaginó a Slot de los Gonies cuando lo escuché. Era un sonido triste y solemne que tiraba de mis fibras del corazón. Pero no había absolutamente ninguna manera de que pudiera caber en ese tubo, así que simplemente decidí que la naturaleza se encargaría de eso y bajé de la torre. Mientras finalmente me dirigía hacia el edificio de explosiones, un sonido familiar repentino me detuvo en seco. Un oficial de policía local había visto mi auto en el camino y quería preguntar qué estaba haciendo allí. Le informé quién era y qué estaba haciendo. Él parecía lo suficientemente complaciente, pero técnicamente esto aún era propiedad privada y no un parque público. Espera, pero el letrero dice. Sí, sé lo que dice el letrero. Pero la tierra técnicamente pertenece a un propietario privado, y si la gente no está en el lado del parque real de la propiedad. El oficial hizo un gesto hacia atrás, donde estaban los columpios y el parque infantil. Si no estás allí, entonces se nos ha pedido que te escoltemos fuera de la propiedad, o al menos que te conduzcamos de vuelta al parque real. Claro, está bien. Por curiosidad, ¿quién es dueño de esta tierra? Ganderson. Chuck Ganderson. Vive en Wilson, cerca del Carroll College. ¿Ganderson? ¿Quieres decir que vivía? Todavía estaba conmocionado por el incidente. ¿Qué? Aparentemente, las noticias no viajan rápido en Waukesha. ¿Cuándo murió Chuck? El otro día. Fui el último en verlo con vida. ¿Quieres decir? Su memoria comenzaba a activarse. ¿Quieres decir que eso fue lo que causó toda la conmoción allá? No sabía que era el viejo Chuck. Sí, le pregunté sobre este lugar, y luego entró en su estudio y se disparó. Jesucristo. ¿Qué le preguntaste? Solo que estaba curioso porque el lugar cerró en 1964. No hay explicación en ningún informe o archivo. He vivido en la biblioteca durante días tratando de encontrar alguna explicación sobre lo que sucedió aquí, y la única pista que obtuve fue el señor Ganderson. Así que lo llamé y me colgó. Temiendo lo peor, conduje para ver cómo estaba. Y ahí fue cuando todo sucedió. Carajo. El policía simplemente se quedó allí por un momento, perdido en sus pensamientos. Sé que voy a lamentar hacer esto, pero vamos. Comenzó a caminar hacia el edificio de explosiones y a buscar entre sus llaves. Chuck ya no está aquí para regañarnos por no hacer nuestro trabajo. Supongo que nos ha estado acosando desde entonces para asegurarnos de que nadie se acercara nunca a este lugar. Y cuando más y más de él comenzó a desmoronarse, el alcalde lo convirtió en un hito histórico y parte de él en un parque. Chuck estaba feliz, por alguna razón. Sabiendo que no lo derribarían. Esa es la parte que nunca entendí. ¿A quién le importaría si este viejo edificio abandonado fuera demolido? Como dijiste, nadie ha estado aquí desde los años 60. El oficial finalmente encontró la llave que necesitaba y desbloqueó el gran candado que barricaba la puerta principal del edificio de explosiones. Tienes una hora. ¿Me oyes? No perderé mi trabajo por esto. Pero maldita sea, también quiero saber qué hay dentro. El oficial abrió de un tirón la puerta tanto como pudo y yo me deslicé dentro. Espera, me detuvo y me entregó su linterna. Podrías necesitar esto. Tomé la pesada maglite y agradecí al oficial. Voy a estar esperando aquí afuera. Como dije, tienes una hora. Si no sales para entonces, estarás solo. Le agradecí una vez más, y él cerró la puerta detrás de mí. Encendí la luz, colgué mi cámara alrededor de mi cuello y encendí mi grabadora de voz Bluetooth. Con el auricular en mi oído, me permitía concentrarme en mis alrededores y vigilar mi paso por si acaso. El aire era fétido. No era en absoluto lo que estaba esperando. Me estaba preparando para un sótano húmedo en el que nadie había estado durante años, con el ocasional moho y musgo, pero había un olor definitivo en el aire. Era como huevos podridos y un baño portátil, no muy fuerte, pero lo suficiente como para que lo notaras. Tomé nota de mi reloj, eran las 3:23 de la tarde. Decidí asegurarme de documentar la hora con mi grabación solo para asegurarme de regresar a la puerta en una hora. No quería quedarme adentro. La primera habitación en la que entré era una simple entrada o vestíbulo, como una conexión entre el garaje y el resto de la casa. Algunas botas viejas estaban tiradas en el suelo y uno o dos abrigos abandonados aún ocupaban su lugar en los ganchos a lo largo de la pared. Un cartel desteñido de la reelección de Lyndon Johnson tambaleaba en la pared lejana. Frente a eso estaba la única puerta que conducía más adentro del edificio.
El tiempo no había sido amable con las bisagras de la puerta, ya que tomó cierto esfuerzo abrirlo a la fuerza. Mientras chirriaba y protestaba en desafío de abrirse, pude escuchar su eco profundo en la oscuridad que me mantenía fuera. Con un último empujón enérgico, la puerta finalmente cedió, pero no en silencio. Las bisagras se desprendieron del marco y la puerta se derrumbó sobre el piso con un estruendo reverberante. A medida que el eco comenzaba a desvanecerse, fue respondido con un sonido familiar. Era el mismo grito animal que escuché en la cima de la torre. Me di cuenta rápidamente de que el tubo en el medio de la torre debía haber conducido a una habitación dentro del edificio de explosiones. Había inteligencia en el grito en lugar de solo un sonido carnal, como si la criatura supiera que alguien o algo se acercaba. El aullido solo se escuchó una vez y rápidamente murió en la oscuridad del edificio. Al otro lado de la puerta había una serie de pasarelas y escaleras de metal que conducían más abajo de lo que mi luz me permitía ver. Iluminé con mi linterna y vi en el nivel debajo de mí que había algunas puertas. Mi única misión, dentro de la hora de tiempo que me dieron, era encontrar más información sobre lo que sucedió aquí, así que esperaba que una de esas habitaciones fuera el archivo base. Mis pies resonaban contra el suelo de metal mientras descendía. Cuando llegué a la primera de las puertas, escuché un golpe sordo, como si algo grande acabara de chocar con una pared a gran distancia. Me estremeció pensar en que podría haber sido lo suficientemente grande como para hacer ese ruido, y luego lo escuché de nuevo. Lo que sea que fuera, definitivamente estaba más cerca, y cuanto más pensaba en ello, menos quería saber qué era. Aulló de nuevo y escuché atentamente para tranquilizar mi imaginación hiperactiva. Era profundo y ronco como un hipopótamo, pero emocional. Estaba asustado o preocupado, o tal vez solo llamando. Escucharlo rugir por tercera vez no calmó mis nervios. Abrí la puerta en silencio y entré, alejándome del suelo de metal y sobre una alfombra mohosa y empapada. Definitivamente explicaba parte del hedor que percibí antes en la entrada. Era potente, pero como había tenido experiencia lidiando con un sótano inundado, el olor no me era desconocido. Después de una rápida exploración con la linterna, descubrí que estaba en una sala común. Los muebles y la decoración desactualizados confirmaron lo que veía. Mientras me adentraba más en la habitación, con mis pies hundiéndose en la alfombra en descomposición, vi algo que parecía extraño. Una pelota roja de parque infantil. Estaba muy usada y la etiqueta se había desgastado por completo por el uso. Fui a recogerla y, al rodarla, vi que la única parte de la etiqueta que no estaba completamente desgastada era la fecha de producción, 2003. Originalmente había pensado que tal vez algunos niños estaban jugando en el parque cercano afuera y que esta pelota de alguna manera había caído por el tubo y había aterrizado dentro del edificio, pero dos cosas me hicieron pensar lo contrario. Primero, desde dónde estaba la torre y el ángulo del tubo, así que cómo llegó esta pelota hasta aquí arriba. Y segundo, el tubo era aproximadamente la mitad del diámetro de la pelota, no habría cabido. Dejé la pelota en silencio y desde afuera, en la escalera, lo escuché de nuevo. Lo que sea que fuera, era grande, estaba enojado y estaba justo afuera de la habitación en la que estaba. Entonces vino un estruendo atronador, como si lo que estaba al otro lado estuviera golpeando la puerta. Simplemente me quedé parado allí, la sangre abandonó mis brazos y piernas, dejándome congelado en ese lugar. Golpeó nuevamente y me oriné. No sabía qué hacer. La lucha o la huida nunca entraron en acción, estaba demasiado aterrado para moverme. Y de repente, lo que fuera que estuviera al otro lado de la puerta se movió y el golpeteo se detuvo. Me quedé allí durante unos minutos más tratando de reunir los restos de mis nervios y esperando que mi ropa interior se secara un poco. Sabía que no me quedaba mucho tiempo antes de que el oficial de policía me abandonara, pero aún así quería respuestas. ¿Qué pasó aquí abajo que llevaría a Charles Gunderson a suicidarse, y qué demonios era esa cosa que intentaba entrar aquí? La única buena noticia era que ya no podía oler la alfombra mohosa, solo mis calzoncillos mojados. Levanté mi linterna nuevamente y examiné la habitación. A un lado había una puerta que parecía que podía conducir a la habitación que estaba al lado de esta si mi memoria desde afuera en la escalera era correcta, y lo era. Abrí la puerta y de inmediato me encontré con un nuevo olor, libros viejos. Un rápido destello de mi linterna y lo encontré, el archivo de la base. Estanterías llenas de carpetas alineaban todas las paredes. Levanté una carpeta negra que decía febrero de 1964 en el lomo, y comencé a leer. El presidente Johnson ha ordenado que todas las bases de misiles nucleares en los Estados Unidos continentales sean desactivadas.
La amenaza de guerra nuclear no existe, pero se mantendrá hasta que se considere que ya no es útil para orientar al público estadounidense. Este lugar, Nike 74, permanecerá activo. No como una instalación de misiles, sino como un complejo científico para estudiar más a fondo los efectos de la radiación nuclear. He informado al equipo sobre nuestra nueva asignación y estoy esperando nuestra primera directiva. CG. ¿CG? ¿Quién es CG? Y entonces me di cuenta. Charles Gandersen, el oficial al mando de la base, y hasta hace poco, residente de Waukesha, Wisconsin. Continué hojeando las carpetas. Hoy comenzamos nuestra primera directiva. El equipo de mando, compuesto por mí mismo, Richard Canford, Rec, el sargento mayor James Strauss, Jemmy, y el sargento Thomas Faber, Tom, ha recibido una muestra de los residuos recuperada de las Islas Marshall. Con el tratado de prueba de limitación, obtener esta muestra de atolón de Bikini fue difícil. Esperamos que nuestros experimentos tengan éxito para que aquellos que murieron para obtenerla no hayan sido en vano. Charles Gandersen. Continué leyendo las siguientes entradas mientras entraban en los detalles técnicos de sus experimentos. 18 de marzo de 1964. Después de asegurar una habitación segregada en la ubicación para llevar a cabo estos experimentos, decidimos que necesitábamos un control. Logramos obtener algunos animales de prueba para asegurarnos de que el equipo que teníamos en el sitio fuera adecuado para nuestras necesidades. 20 de marzo de 1964. El colegio local prestó algunos de sus ratones de laboratorio. Temprano esta mañana, Jemmy y yo inyectamos parte de la muestra directamente en el torrente sanguíneo de uno de los ratones. Después de 5 minutos, el ratón explotó repentinamente, cubriéndonos a Jemmy y a mí con entrañas y sangre de rata. Decidimos reconsiderar nuestro procedimiento. 25 de marzo de 1964. Usamos una combinación de sangre de rata tomada de uno de los sujetos y la mezclamos con nuestra muestra con la esperanza de diluirla para que no fuera fatal. El siguiente sujeto de prueba duró 30 minutos antes de que su cabello comenzara a caerse y le salieran ampollas. En lugar de explotar, la criatura simplemente se derritió, dejando nada más que un charco rojo y un esqueleto. 5 de abril de 1964. Continuamos diluyendo la muestra, pero cada sujeto de prueba continúa pereciendo. Es posible que necesitemos algo que tenga una constitución más fuerte que los ratones. 15 de abril de 1964. Logramos rastrear algunos gatos salvajes en la comunidad agrícola vecina y los empleamos en nuestros experimentos. La duración de la vida después de la inyección es más larga que la de los ratones, pero aún fatal. Tom ha pedido que paremos y reconsideremos nuestro procedimiento. Solo pienso que tiene debilidad por los gatos. 12 de mayo de 1964. Hemos perfeccionado un suero que tiene una tasa de mortalidad cero en todos nuestros sujetos de prueba restantes. Rec ha informado a nuestras autoridades sobre nuestro progreso. 7 de junio de 1964. Recibimos órdenes de mis superiores para probar nuestros hallazgos en un ser humano. Nuestra ubicación fue elegida debido a la profundidad del edificio de explosiones y porque la radiación se podía mantener bajo control. Se han detenido todos los experimentos hasta que nuestro sujeto humano llegue a nuestra ubicación. Llegué a una página que parecía estar manchada. ¿Con qué? No estoy completamente seguro. La fecha era el 30 de julio de 1964, 2 días antes de que la base fuera designada como inactiva. Nuestro sujeto de prueba iba a ser Graham Phelps, quien fue condenado por incendio provocado. El sujeto fue entregado a nuestra instalación y llevado a su celda donde se administraron las precauciones necesarias. Fue sedado y amarrado a una silla de operaciones en la habitación J57 que había sido reforzada con concreto meses antes. El experimento era simple, exponer al sujeto a cantidades crecientes del suero de muestra de radiación que habíamos desarrollado y monitorear los efectos y medir el daño. Se inyectó al sujeto con la dosis, y los efectos fueron instantáneos. El sujeto comenzó a convulsionarse violentamente mientras la radiación viajaba por su torrente sanguíneo. Luego, la piel comenzó a ampollarse y derretirse dejando llagas visiblemente abiertas. El sujeto comenzó a gritar de dolor, y se nos instruyó para terminar con el sujeto en ese momento. Rec, Jemmy y Tom entraron en la habitación, llevando trajes protectores mientras preparaban al sujeto para la terminación. El sujeto de repente. Justo entonces, hubo un choque a través de la puerta que conducía de regreso a la escalera y la gigantesca criatura, por falta de un término mejor, irrumpió en la sala de archivos con tanta fuerza que derribó la estantería más cercana.
Y con eso, derribó la siguiente, y la siguiente, como un juego de dominó de acero, y se dirigía hacia mí. Metí la carpeta que tenía bajo el brazo y me dirigí hacia la sala común. Las estanterías chocaban entre sí, arrojando libros viejos y sucios por la habitación y levantando décadas de polvo y moho en el aire. Solo estaban a 20 pies de la siguiente habitación, pero la nube en expansión pronto me alcanzó y me perdí en una niebla de suciedad y mugre. El olor era rancio y podía saborear el cobre mientras se filtraba en mi boca. Intenté tropezar hacia la puerta, pero debí haberme dado la vuelta. En lugar de correr directamente hacia la sala común, choqué con lo que parecía ser una pared acolchada. Una pared acolchada que ahora se hinchaba y se retraía, estaba respirando. Finalmente, el polvo comenzó a asentarse y miré hacia el suelo tratando de recobrar mi orientación. La pared era oscura y abultada, y todavía subía y bajaba. Lentamente, las formas tomaron forma y lo que era oscuro y abultado ahora era tela desgarrada y músculo. Miré hacia abajo y lo que antes parecían cajas grandes eran pies enormes y sucios, uñas encarnadas y amarillentas. Incliné la cabeza hacia arriba y me di cuenta de que la tela era un uniforme raído y deshilachado. Levanté la vista aún más, y cuando se inclinó para mirarme, vi a un ser humano horrendamente desfigurado. Unas pocas hebras de cabello castaño decoraban su cabeza masiva y su rostro parecía haber perdido una pelea con una podadora de césped. Me miraba fijamente con su único ojo bueno, mientras el otro, nublado, miraba en una dirección completamente diferente, y gruñía hacia mí. Sentí que mis pantalones cortos volvían a mojarse. Comencé a retroceder lentamente mientras veía que estaba a solo 2 pies de la puerta. Él frunció el ceño y se inclinó hacia atrás, y soltó un poderoso rugido. Aproveché mi oportunidad. Salí corriendo por la puerta de la sala común en un intento de escapar de regreso a la superficie. Pero cuando llegué a la puerta que conectaba la sala común con la pasarela, él estaba allí para impedir mi progreso. Pensé que su enorme tamaño haría difícil moverse por la habitación que acababa de destruir, pero sus reflejos y destreza eran eléctricos y salvajes. Con un solo golpe de su pata masiva, me agarró del pasillo por el cuello y me lanzó a la oscuridad debajo. Grité como un bebé todo el camino y luego todo se volvió negro. Desperté al sonido de un zumbido. Me senté de golpe y jadeé, pero el aire estaba putrefactamente podrido y vomité inmediatamente. El suelo estaba blando y peludo. Miré a mi alrededor, pero no pude encontrar de inmediato la linterna que me había dado el oficial hasta que me recosté en el suelo mullido y sentí su carcasa de metal clavándose en mi espalda. Me limpié la boca con la manga, tomé la linterna y descubrí que aún funcionaba, aunque deseaba que no fuera así. Tan pronto como la volví a encender, descubrí que el suelo blando no era más que los cadáveres parciales y medio comidos de miles de pequeñas criaturas del bosque. Ardillas listadas, conejos, mapaches, pájaros y zorros formaban el suelo de esta escalera, y su carne en descomposición envenenaba el aire. Me apresuré a encontrar el final de las escaleras y, con prisa, olvidé la carpeta que tenía conmigo en el momento de mi descenso. Rápidamente, balanceé mi linterna de un lado a otro y finalmente la encontré enterrada en lo que parecía ser una caja torácica de lobo. Avancé a través del pantano lanudo de cadáveres de animales putrefactos hacia la carpeta. Sentía como las larvas subían por mis piernas y las moscas rondaban mi cabeza mientras me agachaba y liberaba el tomo de los restos del animal. El vómito volvió a subir por mi garganta y volví a vomitar. Corrí hacia las escaleras lo más rápido que pude y subí varios niveles antes de detenerme para descansar. Ahora que estaba fuera de la suciedad, inspeccioné mi propio cuerpo en busca de alguna herida y me sorprendió encontrar que, aparte de algunas picaduras de moscas y arañazos, estaba bien. Mientras me recompuse, eché un vistazo a mi reloj que ahora marcaba las 5:14 de la tarde. 5:14 p.m. Eso significaba que el oficial que estaba esperando que regresara a la superficie se había ido. Estaba solo en esto. Comencé a repasar nerviosamente todas las posibilidades que me esperaban una vez que regresara arriba. ¿Cerró la puerta detrás de mí? ¿Se levantó y me iba a arrestar por allanamiento de morada? Y luego comencé a pensar en escenarios peores. ¿Cómo sabía que eran las 5:14 de la tarde del mismo día? ¿Cuánto tiempo había estado realmente aquí abajo? Fue en este pánico que mi linterna pasó casualmente por una escotilla entreabierta que estaba cercada con alambre de gallinero y algunas tablas de madera podrida. Cojeé hacia la puerta y comencé a buscar pistas sobre dónde llevaba esta puerta. Una placa cubierta de años de suciedad y pudrición estaba atornillada a la pared junto a la puerta. Rasqué tanto como pude para revelar una etiqueta alfanumérica, J57.
Arranqué las tablas y el alambre tan eficientemente como pude en mi estado. Una vez que hice suficiente agujero en el bloqueo, me arrastré más allá de la escotilla y la cerré a mi espalda, esforzándome por girar la rueda de la escotilla para cerrar la pesada puerta con llave. Me desplomé sobre el húmedo suelo exhausto y simplemente me quedé allí, inmóvil. Cuando finalmente sentí que volvía en mí, finalmente observé mi entorno. Estaba en algún tipo de sala de control que miraba a través de una partición de vidrio destrozado hacia otra sala circular interior. Y luego recordé la placa en el exterior de la escotilla. J57. Esta era la sala donde se llevó a cabo el experimento. Fue entonces cuando recordé que nunca terminé de leer esa entrada. Lancé la carpeta de nuevo abierta y hojeé las páginas hasta que volví al punto donde lo dejé. El sujeto explotó repentinamente, cubriendo a los 3 hombres con sangre radioactiva y vísceras. El protocolo indicaba que la habitación debía sellarse inmediatamente para contener la radiación. Me quedé en la sala de control, impotente, mientras veía a Rek y Tom sucumbir a la radiación y finalmente perecer. El destino de Jamie fue más extremo y desgarrador. Su cabello comenzó a caerse y su cuerpo comenzó a deformarse. Su rostro se deslizaba de su cráneo mientras su cuerpo se hinchaba. Podía oír su piel estirándose y sus huesos crujir bajo el estrés de su transformación. Lloraba pidiendo ayuda todo el tiempo. Su habla comenzó a balbucear hasta que se convirtió en sonidos irreconocibles de miedo y dolor. A medida que su crecimiento finalmente comenzó a disminuir, pude ver que ahora tenía al menos 3 metros de altura, pero el volumen de su cuerpo simplemente no le permitiría pasar por la puerta. Aún podía reconocer su rostro. Todavía parecía Jamie, pero la radiación lo había mutado en una bestia salvaje. Él empujó su enorme garra contra el cristal y destrozó la ventana, cortándome la cara en el proceso. Huí de la sala de control y cerré la puerta con llave detrás de mí. Todo el tiempo él estaba llamando a mi nombre pidiendo ayuda, pero su deformidad ahora prohibía que su boca formara el correcto Charles. No. Eso no puede ser posible. ¿Esa gigantesca bestia es Jamie Strauss? Eso lo haría tan viejo como el señor Gandersen. Eché otro vistazo a la sala de experimentos. Sangre vieja salpicada sobre los fragmentos de vidrio que llenaban la cámara interior y la sala de control. Miré lentamente más allá del vidrio para ver exactamente cómo afectaba la radiación a estos hombres. Los restos destrozados de un cadáver humano yacían extendidos en la silla de operaciones en el centro, la piel desgastada por el tiempo, mostrando nada más que un cráneo congelado con una expresión de dolor insoportable. En el suelo, yacían 2 humanos, vestidos con ropa protectora primitiva. Solo puedo suponer que son los restos de Richard Kingford y Thomas Faber, los 2 que no sobrevivieron al experimento. Abrí de nuevo la carpeta y leí la última entrada. El laboratorio de experimentación fue sellado y después de informar el incidente a mis superiores, la base fue designada inactiva. En los meses siguientes, la tripulación fue reasignada y los detalles del experimento fallido fueron encubiertos. Las muertes de Rek y Tom se explicaron como un accidente militar y aunque sus ataúdes estaban vacíos, recibieron un entierro adecuado. Jimmy, por otro lado, sufrirá un destino peor que la muerte. Ahora es un prisionero en esta tumba nuclear, y solo yo sé de él. Este también es mi castigo. Ningún hombre debería sufrir esto solo. Haré lo que pueda para hacer a Jamie lo más cómodo posible hasta que perezca de esta tierra. Charles Gandersen. Todo comenzó a tener sentido ahora. ¿Por qué esta tierra era propiedad del señor Gandersen? ¿Por qué Charles Gandersen era el único que sabía y la bestia solo conocía a Charles? Salí de la habitación y comencé a dirigirme de regreso hacia la superficie. Sabía que James Strauss todavía estaría merodeando por los oscuros pasillos. Y merecía saber que había sido de su viejo amigo. Estaba 2 niveles por debajo de donde originalmente me arrojaron al pozo cuando lo escuché pisoteando, sin rumbo y enojado. Originalmente, habría estado aterrado, pero ahora, todo fue reemplazado por la tristeza y la compasión. Decidí que debería terminar con esto lo antes posible. Llamé a la oscuridad. Jamie, las palabras reverberaron contra el concreto. No hubo respuesta. Jamie. Charles me envió. De repente, escuché pasos calmados y atronadores acercándose desde un pasillo alrededor de la escalera. Iluminé con mi linterna en su dirección para ver un agujero masivo en la pared. Había movimiento desde dentro y se acercaba. Una mano gruesa y bulbosa se extendió desde dentro y agarró suavemente el borde del agujero seguida por el resto de Jamie. Ahora, que ya no temía por mi vida, pude apreciar su imponente figura. El diario era preciso, ya que medía alrededor de 3 metros de altura y,
por lo que podía ver, se había acostumbrado a encorvarse para caber dentro de los pasillos. Si se pusiera completamente erguido, podría estar más cerca de los 4 o 5 metros de altura. Sus brazos eran gruesos como troncos de árbol y estaban cubiertos de pelo enmarañado y musgoso. Me miró desde el otro lado de la escalera con su único ojo bueno y llamó. Olisqueó el aire y supe que podía distinguir la diferencia nuevamente. Como una mascota identificando a su amo, Jemmy estaba tratando de averiguar por qué no olía a señor Gandersen. Estaba deformado, no discapacitado mentalmente, y estaba haciendo lo mejor que podía dadas las circunstancias. Supuse que sería mejor apelar a los restos de su humanidad y a su compasión. Mi nombre es John Wilcox. Soy de Elm Grove. Soy historiador. ¿Eres Jemmy Strauss? Jimmy asintió en silencio. Llamé de nuevo. ¿Sabes qué año es, Jemmy? Me miró durante un rato, inclinó la cabeza en un ángulo y luego, después de unos segundos, sacudió la cabeza. Lo creas o no, señor Strauss, el año es 2010. Y tengo algunas noticias tristes para usted. Jemmy se apoyó en la barandilla, con su rostro lleno de preocupación. Tu amigo, Charles, murió hace varios días. Inmediatamente, lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos del gran hombre y rodaron por su rostro hacia la oscuridad. Sus sollozos se asemejaban a los llantos de un oso atrapado. Se derrumbó en el suelo y comenzó a lamentarse por la pérdida de su único amigo en el mundo. No sabía qué más decir. Durante 40 años, había estado atrapado en esta tumba, y su único vínculo con el mundo exterior había desaparecido. ¿Qué más podría haber dicho? Lentamente se puso de pie y miró hacia arriba, hacia el techo de la escalera, y se secó las lágrimas con sus enormes manos. Respiró profundamente y una calma lo invadió. Casi parecía sonreír. Su voz era suave y articulada, probablemente lo más parecido a su antiguo yo desde el accidente. Luego se volvió hacia la pared. Levantó sus monstruosos brazos sobre su cabeza y comenzó violentamente a golpear la pared de concreto. Sacudió toda la escalera y casi me hizo perder el equilibrio y caer por la barandilla hacia abajo. Rugió, y esta vez dijo: «Vete. Ahora». No necesitaba más instrucciones. Tan rápido como mis piernas pudieron llevarme, corrí por las pasarelas y las escaleras hacia la entrada. Él siguió golpeando las paredes de la escalera. Un segundo después, hubo una grieta titánica, un chirrido ensordecedor y salté hacia la entrada justo cuando toda la pasarela se dobló y se desplomó hacia la negrura abajo, llevándose a Jemmy con ella. Unos segundos después, el andamio metálico se estrelló en el fondo de la escalera con un impacto tan ensordecedor que parecía una explosión volcánica. Me quedé parado en la entrada de la escalera mirando hacia abajo. No sabía qué estaba buscando. ¿Esperanza? ¿Un final de cuento de hadas? ¿Un milagro? Jimmy estaba muerto y finalmente estaba libre de esta prisión. Abrí la puerta del edificio de explosiones para encontrar que estaba rodeado por un escuadrón de oficiales de policía y de inmediato levanté las manos y me entregué. El oficial de antes me escoltó a su patrulla, me puso las esposas y me obligó a entrar. El viaje a la estación de policía de Bauquesa fue lo suficientemente tranquilo. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Supongo que fuiste la causa de cualquier estruendo sónico que todos escucharon en la superficie. ¿Qué pasó allá abajo? No fui yo. ¿No fuiste tú? ¿Qué más podría haber sido? Fue Jemmy. Solo estaba despidiéndose.